Buenas tardes. Hoy empezamos otra nueva clase de Ingeniería del Conocimiento y hoy vamos a tener de una serie eh, de semanas que vamos a trabajar con el lenguaje Lisp y hoy vamos a ver su importancia dentro de la inteligencia artificial, dentro de la ingeniería del conocimiento. Para empezar, vamos a ver este video que tiene subtítulo en inglés sobre la creación de este lenguaje. Fue creado por el señor John McCarthy en el año 1958 y su primera instalación fue en la computadora IBM 704. If you're a programmer, you might have heard of Lisp. Lisp has affected the programming field in many ways, pioneering quite a few modern programming patterns we use today, and building a reputation of being. If you're a programmer, you might have heard of Lisp. Lisp has affected the programming field in many ways, pioneering quite a few modern programming patterns we use today, and building a reputation of being one of the most elegant programming languages ever conceived. Lisp has had a long and interesting history, growing from its original intention of being a practical mathematical notation for computer programs, to becoming widely used in the artificial intelligence field, and inspiring hundreds of later languages and dialects. Now, to fully understand the impact Lisp has had on the computing field, we must go back to the 1950s with a language called IPL, or Information Processing Language. IPL was created around 1956 by Alan Newell, Cliff Shaw, and Herbert A. Simon at the RAND Corporation and the Carnegie Institute of Technology. It was initially built to run on the Joniac, a room-sized computer made by the RAND Corporation. IPL is considered to have invented the concept of Lisp processing, a paradigm forming the foundation of Lisp itself, along with a number of other features that are thought to have been first introduced by the language. However, IPL had an assembly language styled syntax, which later helped lead to its demise. Newell, Shaw, and Simon, the guys I just mentioned, also authored the first artificial intelligence program called the Logic Theorist, which actually went on to prove 38 of the first 52 theorems in the famous Principia Mathematica. This program was implemented in IPL and laid the foundation for modern AI research, introducing several concepts central to the field. At this time, the term artificial intelligence hadn't been invented yet. There was a man named John McCarthy, who would coin it a year later for a conference on the topic. In this conference, Simon and Newell would proudly present their logic theorist, but received a lukewarm reception. However, logic theorist would go on to leave a lasting impact on the entire field, and is considered to represent a major milestone for artificial intelligence, and even the understanding of our own intelligence. In the same summer of 1956, John McCarthy, the same man who coined artificial intelligence, described his desire for an algebraic Lisp processing language for artificial intelligence on the IBM 704, which at the time had not supported IPL. In fact, it wasn't until IPL version 5 in 1958 that support for the IBM 704 was implemented in the language, and by this time, a competitor was taken over. McCarthy had heard of IPL's Lisp processing, but needed a language for the IBM 704, and around this time, he was to serve as a consultant to a program for proving theorems in plane geometry, run by IBM. IBM was also generously establishing a New England Computation Center at MIT, which Dartmouth would use. This is where he would develop a few different programs, and eventually where the birth of Lisp would take place only a few years later. In the fall of 1958, John McCarthy became the assistant professor of communication sciences at MIT. He aimed to start an artificial intelligence project along with Marvin Minsky. However, they needed funding and permission.
At the time, the MIT Research Laboratory of Electronics had a contract from the Armed Services that permitted great freedom to the director in choosing and initiating any projects that seemed to be of scientific interest. The director at the time was Professor Jerome Winslow. McCarthy proposed his project verbally, and Winslow accepted, providing them with a room, 2 programmers, and a secretary, as well as a key punch. The only requirement was that they were to supervise some of the 6 mathematics graduate students that the RLE had taken under to support. Over the next few years, the team would focus on building an artificial intelligence program like the logic theorist, but naturally, they needed a language to write the software in, specifically a language with Lisp processing features, like the one McCarthy had been envisioning ever since the conference. Originally, the idea was to build a compiler for the Lisp that would generate IBM 704 machine code. However, this was considered a major undertaking, so they opted to hand-compile everything while they experimented. During this time, they had used a different style syntax than the common S expressions parentheses that became popular. This syntax tried to resemble Fortran 1 and included square brackets with commas as listing names. This was soon dropped in favor of the popular S expression style, and work was done on a paper documenting their design. It's strange to think of it today, but at this time there was still no program that could execute Lisp. Back then, computer time was valuable, and programs simulated their code on cards before even thinking about executing it on real machines. Unlike today, where we can run thousands of tests in a matter of seconds with the ability to easily jump in and change whatever code is causing issues, programmers had to take an idea from pseudocode to machine-specific code, and then finally to actually submitting the code for execution, which could take hours or even days to receive a result, because there was often a queue of other programs waiting to be run. Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine, Part 1, was published in the Communications of the ACM in April of 1960 by John McCarthy. In this paper, McCarthy outlined a programming system called Lisp, short for List Processor. He designed it for the IBM 704, and even described some of the challenges and workarounds for the specific 36-bit word size that the IBM 704 had. While he did write about the design of the language, he actually didn't implement it for the IBM 704. At that time, it was only pseudocode. After this publication, Steve Russell, a computer scientist who developed the Space War, compiled the evaluate function pseudocode in the paper into IBM 704 machine code, and to McCarthy's surprise, the first working Lisp interpreter was born. Tim Hart and Mike Levin completed the first Lisp compiler in 1962, written in Lisp itself. This compiler introduced the Lisp model of incremental compilation, in which compiled and interpreted functions can intermix freely, which is how some modern JavaScript engines operate today. This compiler included styling, which is closer to modern Lisp than the original described in McCarthy's paper, and also built on the existing API. Around this time, a number of Lisp forks were starting to circulate, which would later lead to a problem. McCarthy started planning a Lisp version 2, but dropped it due to the computer it was initially designed for supporting less features than desired. Subsequently, a version called MacLisp was developed, adding to the Lisp feature base and driving more popularity to the language, while also squashing a few forks. Fast forward a little to 1975, when it was still difficult to implement the Lisp system due to the primitive compiler techniques and hardware of the 1970s. As a result, Lisp ran slowly, and people were seeking a solution. To meet this demand, several manufacturers began creating Lisp machines. These machines were dedicated to running Lisp environments and programs directly on the hardware. This led to greatly improved performance and efficiency of existing Lisp code, and also saw the growth of more dialects with hardware-tied features, and even multiprocess or multi-threading as we would call it today. As I alluded to earlier, the number of different dialects and branches of Lisp were seen as a problem. There was a whole bunch of different syntaxes and codes that were not compatible. So in the 1980s and 90s, a great effort was made to join all the other dialects together into one unified standard that defined Lisp. This new standardized language was called Common Lisp, and in 1994,
ANSI published the first Common Lisp standard. However, this did not help the declining interest in Lisp until the 2000s, when Lisp experienced a resurgence. This resurgence can be contributed to the, quote, eye-opening experience that many new Lisp programmers describe. You may have experienced this when first trying the language. The simplicity and power combine into an elegant language that may not be highly practical, but rather more inspiring, causing us to really think about what a language is in its purest components. I even argue that it's this simplicity that leads to so many dialects and forks. The language is easy to parse due to its limited set of keywords and syntactic sugar, and equally as easy to execute, with code and data being intermingled and stored in one generic container that's easy to loop over. Today you could say that Lisp is still used, not in its pure form, but rather through closure and scheme, to inherit its style and nature while bringing more modern tools and APIs into the mix. Bueno, el video les voy a comentar cuando veamos esto. Vamos a empezar entonces. El creador del lenguaje Lisp es el señor John McCarthy, que inventó Lisp en 1958, poco después del desarrollo de uno de los primeros lenguajes que se llamaba Fortran. Fue implementado por primera vez por Sten Russell en la computadora IBM 704. Acuérdense que en esa época las computadoras eran bastante grandes en comparación a lo que hoy tenemos. Dice, es particularmente adecuado para programas de inteligencia artificial, ya que procesa información simbólica, que es lo que vamos a ver hoy, de manera efectiva. Una de las implementaciones más comunes es el Common Lisp, que se originó durante la década de los 1980 y 1990, y es un intento por unificar el trabajo de varios grupos de implementaciones que fueron sucesores del MacLisp y el ZLisp y el NIL, que es el New Implementation of Lisp, y otras implementaciones del lenguaje Lisp que son bastantes. Sirve como un lenguaje común, ya que puede ampliar fácilmente para una implementación específica. Los programas escritos en Common Lisp no dependen de las características específicas de la máquina, como la longitud de la palabra, etc. Tiene dos características especiales. Es un lenguaje de alto nivel que nos permite extraer los tipos de datos. Ustedes, cuando programan en otros lenguajes, hacen referencia a los tipos de datos, ya sea flotante, double, word, byte. Especialmente en los que son de tercera generación, hacen mucha referencia a los tipos de datos. Acá extrae eso y básicamente te definen las variables, y dentro de las variables definimos los tipos de datos. O sea que los tipos de datos están basados en los datos. Es parecido más o menos como el JavaScript. JavaScript, ustedes saben que cuando definen, más bien como el PHP, sí, como el PHP. En PHP ustedes definen una variable y no le asignan un tipo de datos. Es más o menos así. Y ustedes pueden cambiar después el tipo de datos como quieran. Y funciona de esa forma. Su fuerza de este lenguaje radica en que trabaja estas expresiones simbólicas. Entonces, trabaja con expresiones simbólicas o información simbólica. Eso es su fuerza. Que vamos a ver. Y nos permite, es un lenguaje extensible en el sentido de que existe un modelo común, pero uno después puede crear nuevas versiones de esto, agregándole nuevas instrucciones que no tiene el original. Entonces es un lenguaje bastante manipulable porque te permite agregar nuevas constantes, nuevas definiciones de los keywords, que son las funciones que ustedes utilizan. Por ejemplo, ustedes acá en este lenguaje básico no existe el do while,
pero se puede agregar con una macro. Y así, cualquier cosa que no existe, ustedes pueden agregar con macros. Y el lenguaje automáticamente, cuando programan, ya los va a entender. Y hay tantas versiones. Una de las más nuevas es el Racket. Y el Racket es una versión variada del Shen, que es otra también. Y así se van creando nuevas versiones a partir del Lisp. Entre sus características están que permite actualizar los programas de forma dinámica, proporciona depuración de alto nivel, es un lenguaje de alto nivel, proporciona programación avanzada orientada a objetos. Uno puede programar de forma de funciones y procedimientos, que es la forma tradicional procedural, pero a través de sus herramientas que nos permiten también programar en forma orientada a objetos, que se lo conoce como CLOS. También es un lenguaje orientado a objetos. Es como Python. Python yo puedo programar en forma orientada a objetos, y si no me gusta no puedo programar en forma orientada a objetos. Depende del programador. Si me dicen está bien programar orientado a objetos o está mal programar orientado a objetos, depende de cada desarrollador. Hay gente que de repente se acostumbra a programar orientado a objetos y cuando trabaja de forma procedural les molesta un poco. Escuché un comentario de gente que trabaja hace unas semanas que dijo que recibieron un software hecho en Python que no estaba programado en orientado a objetos y que por eso estaba mal el código. No es que está mal el código, son dos tendencias totalmente diferentes de programación. Y hay herramientas que te permiten programar en ambas, ya sea si uno quiere trabajar en forma procedural o si uno quiere trabajar con orientación a objetos. Es una cuestión de decisión a la hora de programar. Proporciona un sistema de macro conveniente y está de su fuerza. Las macros permiten crear nuevos alias. Por ejemplo, no tienen el while y le pueden agregar un código que tenga el alias de while. Entonces, esas cosas te permite agregar. Si ustedes quieren inclusive escribir en español, pueden escribir en español. Ya va a depender de cada uno. Te permite agregar nuevos alias, por lo que proporciona un sistema de macros que es conveniente. Vamos a ver en el curso de esto cómo se crea una macro, cómo se usa la parte de las expresiones. Tiene una variedad de tipos de datos como objetos, estructuras, listas, vectores, matrices, tablas hash y símbolos. Lo más importante es que maneja un lenguaje de símbolos y otro es que maneja listas. Ustedes conocen las listas enlazadas. Vamos a ver si se acuerdan del lenguaje C o de estructuras de datos o de alguna materia que maneja árbol. Se van a dar cuenta que manejan listas. Estas listas pueden ser listas enlazadas simples o diagramas de tipo árbol. Lisp tiene la propiedad de que puede trabajar listas y maneja punteros, pero no maneja punteros como si fuera un lenguaje tradicional que hace referencia a una posición de memoria, sino que más bien internamente maneja eso y al programador lo ve como alto nivel y es mucho más fácil. Vamos también a trabajar con listas para ver cómo se trabaja con listas. List significa, el acrónimo de list significa exactamente lista. List en inglés, lista. Y una traducción en español sería programación de listas. Eso es el lenguaje Lisp, programación de listas.
proporciona un sistema de condiciones orientado a objetos, ya vimos. Proporciona bibliotecas de entrada, salida completa. Eso ya depende de cada implementación, de cada nueva herramienta que van a utilizar, y proporciona una amplia estructura de control. Entre sus ventajas, se posee un manejo de memoria automático, por lo que ustedes van a trabajar las listas sin manejo de punteros. ¿Se acuerdan lo complicado que es programar en lenguaje C con los punteros? ¿Qué se hace cuando se maneja con punteros? Primero se reserva un área de memoria a medio nivel, casi a bajo nivel se reserva el área de memoria. Luego se utiliza eso y luego se destruye esa área de memoria. Y eso lo tiene que hacer el programador. En Lisp no. En Lisp directamente la herramienta te crea el espacio de memoria, luego se utiliza y directamente luego destruye. ¿Y Java cómo hace? Java hace algo parecido a lo que hace Lisp, pero Lisp es mejor incluso. Java te permite crear una estructura de datos o un tipo de datos. Se crea el área de memoria y después tiene el garbage collector, que lo que hace es ejecutarse cada cierto periodo de tiempo y va chequeando y va eliminando las áreas de memoria que ya no se utilizan. Entonces tiene un recolector de basura que funciona cada cierto periodo de tiempo y va eliminando las áreas de memoria que ya no se utilizan. En el caso del Lisp, directamente cuando se ejecuta una subrutina o cuando se ejecuta una función, cuando se crea la función se crean las variables locales y ahí se crea un espacio de memoria, y luego cuando se sale fuera de la función, entonces libera la área de memoria. Entonces automáticamente te crea el área de memoria y automáticamente te libera el área de memoria. Y se incluye mecanismos bastante simples para la evaluación perezosa de expresiones. Como es un lenguaje de expresiones simbólicas, entonces maneja muchos símbolos y te puede facilitar para crear los símbolos directamente. Acuérdense que los símbolos son creados durante las primeras etapas de un compilador, y acá directamente maneja muy bien los símbolos. Es como uno de los lenguajes primitivos en cuanto a que te muestra esas expresiones. Lo que hace un compilador normal es agarrar el programa fuente y ir desmenuzando y luego convertir en un diagrama tipo árbol. Entonces tienen el léxico y el sintáctico que van interactuando para buscar la tabla de símbolos y luego emparejar eso con lo que va a convertir en código. Como este ya es una estructura tipo árbol, vamos a ver después que este lenguaje en sí ya es una estructura de tipo árbol según las expresiones. Entonces parte del trabajo compilador ya lo hace uno al escribir el código, por lo que la compilación es mucho más simple. Pero como tienen aquí, ¿cuál es una de sus desventajas? Al parecerse más a lo que es un diagrama tipo árbol, como si fuera que ya va a tener internamente dentro de los procesos de compilación, su código es feo y difícil de comprender. Está lleno de paréntesis, que como vamos a ver, y seguir eso en un programa largo es bastante complicado. Y también tiene dos modalidades. Tiene una modalidad que puedes probar a nivel de comandos y tiene otro donde cargas el programa fuente. Es un lenguaje casi interpretado porque es así, y por lo tanto es más lento que los otros lenguajes estructurados. También
importante mencionar que es un lenguaje que te genera tipo árbol y evalúa las expresiones en ese momento. También decía en el video que hay varias versiones de Lisp y que también su origen es a partir de este lenguaje de Fortran. Fortran es uno de los lenguajes que se parecen más a matemática, por lo que vamos a ver cuando veamos. Lisp tiene una estructura tipo matemática de su lenguaje. Entonces, si uno quiere saber de dónde proviene la idea de su programación, este es como el papá más o menos de la idea de Lisp. ¿Y por qué Lisp se usa en inteligencia artificial? Se usa porque este señor George McCarthy, su principal línea de investigación fue la inteligencia artificial. Entonces, los primeros campos de su aplicación fueron la inteligencia artificial. Y hasta hoy en día pertenece dentro del grupo de inteligencia artificial. Es uno de los lenguajes que se utiliza en inteligencia artificial. Se pueden hacer programas de cualquier tipo, pero originalmente la idea fue utilizarla como herramienta para las matemáticas y el programa de inteligencia artificial. Algunas aplicaciones hechas con Lisp. El propio editor de texto, que se llama Emacs, es una aplicación hecha con este mismo lenguaje. Otra aplicación que se llama G2. El programa de diseño arquitectónico y de ingeniería AutoCAD está realizada con Lisp. Otros, como Igor Engraver y Yahoo el Store, fueron realizados con Lisp. Buscando en internet van a encontrar más ejemplos que se realizaron con Lisp, y me voy a detener aquí en este. Antes había una versión en Windows que se llamaba Visual Lisp, y AutoCAD fue una herramienta para el diseño arquitectónico, o es una herramienta para el diseño arquitectónico. Como ustedes saben que en el mundo empresarial se pueden comprar productos, AutoCAD compró el Visual Lisp y lo cargó en su herramienta que lo llamó AutoLisp. Entonces, AutoCAD se puede programar con Lisp. Tiene un lenguaje un tanto diferente del Lisp tradicional, porque le agrega instrucciones especiales o comandos especiales. ¿Eso por qué se puede hacer? Porque dijimos que Lisp se puede crear alias y crear nuevas estructuras y palabras reservadas. Ustedes saben que las palabras reservadas de los lenguajes son únicos, pero este lenguaje nos permite crear nuevas palabras reservadas. Por ejemplo, les dije que while no existe y yo puedo crear un while. Entonces, para este AutoLisp, para el AutoCAD se crearon muchas palabras nuevas reservadas que son solo válidas para esta versión de Lisp y no para las otras. Y eso ya depende de cada empresa. Entonces le agregaron, funciona como Lisp, pero tiene más cosas.
Ahí se va a entender. Entonces funciona con Lisp, pero tiene más cosas. Por lo que es un lenguaje extensible. Esa es su principal ventaja. Es un lenguaje extensible. Se le puede agregar más cosas. Es como que yo tengo un lenguaje básico y yo le voy agregando cosas y se va haciendo mayor. Entonces es eso. Entonces el AutoCAD está hecho con Lisp y tiene su programación también hecha en Lisp. Si yo me fuera al navegador, y buscara esto, van a ver, darse cuenta que dice Visual Lisp para AutoCAD. Entonces tienen un montón de herramientas. Originalmente la empresa lo llamó Visual Lisp, pero cuando compraron la gente de AutoCAD lo llamó AutoLisp. Esta era una herramienta muy buena, pero al pasar a AutoCAD quedó como una herramienta privativa. Vamos a ver si se entiende. Es como que yo tenga un buen lenguaje y de uso general se puede hacer un montón de cosas, pero cuando esta empresa vendió a la gente que desarrolla AutoCAD, solamente quedó para este mundo de AutoCAD, y para los programas de uso general el Visual Lisp ya no está disponible. Entonces solo se utiliza ya hoy en día con el AutoCAD. Entonces, como ven ahí, manual de AutoLisp y Visual Lisp. Bueno, y es eso. AutoCAD se quedó con la mejor parte de una de las herramientas muy buenas de programación de Lisp. Se apropió de eso comprando. Para configurar el entorno del Common Lisp, que es una de las versiones de distribución gratuita, se necesita dos herramientas. Uno que es el editor propiamente dicho, y otro que es el programa Lisp ejecutor, que es donde se ejecuta. Uno es donde se edita y otro es el compilador. El editor que se utiliza es el Emacs y viene de los Linux, en Unix y de lo que son GNU, o sea, del mundo libre, de todas las herramientas libres. Si vemos quién fue su creador, fue Richard Stallman, y Richard Stallman es el que creó la sociedad de mundo libre, donde básicamente se creó el Linux. Entonces Richard Stallman programó, hizo su Emacs como herramienta libre y lo colocó dentro de las distribuciones de Linux. O sea, es del mundo libre. Entonces ya saben de dónde viene Emacs. Y Emacs es un editor de texto donde yo puedo configurar el Linux. Puedo entrar y editar los archivos de Linux, ir cambiando las configuraciones de Linux, como así también sirve una herramienta para programación, para las dos cosas. Sirve como editor y también sirve como herramienta de programación. Esa herramienta de Emacs es la que tenemos para programar. Entonces tenemos un editor de texto y ese editor de texto se llama Emacs.
Pero se puede usar cualquier editor de texto en realidad para poder programar, solamente que se acostumbra más a usar el Emacs para su programación. Cuando yo instalo el Common Lisp, para lo que es versión de Windows, tiene su programa autoinstalador que va a hacer esa instalación y vamos a poder usar. Dice, el editor de texto que se utiliza para programar el Lisp puede ser alguno de estos. Desde el bloc de notas de Windows, desde comandos del sistema operativo. Se puede usar este programa, se llama Brief. Epsilon, Emacs, que ya estuvimos hablando. VI, que es lo más... VI y VIN, que es lo más básico para editar un texto en Unix y en Linux, que básicamente te sale una pantalla en negro y escribís ahí, luego se aprieta dos puntos y luego se escribe algún comando para guardar, cambiar, moverse ahí. Es lo más simple y más difícil que puede haber, porque no es nada interactivo, es lo más primitivo, pero inclusive con eso se puede escribir el editor de texto para escribir nuestro programa fuente. Entonces el nombre y la versión del editor de texto puede variar de diferentes sistemas operativos, por ejemplo el bloc de notas de Windows, VI o VIN, que puede ser usado para Windows como Linux, más se utiliza como Linux o Unix. Los archivos que crea su editor se denominan archivos fuente, como cualquier programa del lenguaje de computadora, y el código fuente que se guarda se puede guardar con la extensión .libs o bien .lsp, dependiendo del sistema operativo. LSP. Eso es lo primero que necesitamos antes de programar. Y lo segundo que necesitamos es el Lisp Executor, que es el compilador en sí del lenguaje Lisp. Entonces el código fuente escrito en un archivo fuente es el fuente legible para los humanos para su programa. Debe ser ejecutado para convertirse en un lenguaje de máquina para la CPU y pueda ejecutar el programa según las instrucciones dadas. Este lenguaje de programación Lisp se utilizará para ejecutar su código fuente en un programa ejecutable final. Y este es el compilador del Common Lisp, Clips se llama, que es el GNU Common Lisp. Acá les dejo donde pueden bajar la última versión del Common Lisp si quieren utilizar. Nosotros vamos a usar directamente las que vienen online. Acá tienen. O vamos a usar este otro que se llama LispWord, este que está acá. Voy a abrir para mostrarles un ratito. Y voy a escribir algo enseguida acá para mostrarles. Pueden usar este LispWord. Como les dije, hay un montón de versiones de Lisp. Este es LispWord. Y estos que están acá, estos compiladores que están acá, están basados bajo el GNU Clips, que es el Common Lisp. Entonces, eso es lo que vamos a usar nosotros. Este es el proceso de instalación en Windows. Y básicamente le van a dar siguiente, acá donde dice Next. Y van a marcar lo que quieren instalar y les va a instalar. Y lo más importante es que acá los paths y las variables de entorno donde se instalan en esa aplicación, directamente este programa de instalación ya les va a colocar, por lo que a ustedes no hace falta ubicar dónde se instala este programa. Entonces es automático también eso. Si ustedes quieren compilar a mano en línea de comandos, van a compilar así: Clips, que es el compilador, y el nombre del programa fuente. Pero eso no lo vamos a hacer, ya que tenemos todas herramientas que nos facilitan. No vamos a hacer ese trabajo.
Bueno, vamos a ver a lo que dice. ¿Cómo es la estructura de este lenguaje? Las expresiones en Lisp se denominan expresiones simbólicas. Eso es lo que maneja internamente, expresiones simbólicas. O expresiones S también se las denomina. Las expresiones S se componen de tres objetos válidos, que son los átomos, listas y cadenas. Los elementos más básicos que se pueden manejar dentro del Lisp son estos que figuran acá: átomos, listas y cadenas, de los cuales ustedes conocen que son las cadenas, que es cualquier texto que ustedes escriban entre comillas. Eso es una cadena para cualquier lenguaje, y para el caso del Lisp es lo mismo. Los átomos son cualquier carácter. Los átomos es la unidad más pequeña, entonces es cualquier cosa que yo escribo acá. Cualquier cosa que escriba. Esto es un átomo. Y puede tener números, letras, o puede ser así. Y es cualquier cosa sin importar qué tipo de datos sea. Nada más que es lo más básico que existe. Esto es un átomo. Y una lista es esto que ven acá. Se parece a un vector. Y tiene esta forma. Si fuera esto un vector, ustedes saben que van a recorrer por sus índices. Y en el caso de las listas no hace falta recorrer por sus índices. Directamente tienen funciones que nos permiten recorrer esto, que vamos a ver en alguna de las clases. Esto es una lista. Es una lista de números o letras separado por un espacio. Esto es una lista. Entonces, el lenguaje Lisp tiene como sus datos estos elementos más básicos. Las versiones actuales de Lisp, como el AutoLisp y otras versiones, te permiten manejar, como es orientado a objetos, te permiten manejar otros elementos, pero en el caso de estas o las versiones originales, estos eran los más básicos que tenemos. Actualmente tenemos vectores, matrices, estructuras de datos, etc. Entonces es eso. Pero la forma más básica del lenguaje solo maneja átomos, listas y cadenas. Hoy en día es bastante más que esto, pero si vamos a conocer el lenguaje, tenemos que conocer que estos son sus elementos más básicos: átomos, listas y cadenas. Vamos a ver ejemplos luego de eso. Cualquier expresión S de un programa es válido, y si los programas Lisp se ejecutan con un intérprete o como código compilado. Les muestro cómo es. Este es el intérprete. Vamos a ver, este es el Lisp Word. Este es el intérprete. Si yo escribo algo de esto, tengo que escribir de esta forma. Primero tengo que poner el operador y luego tengo que poner los operandos. Y yo le doy Enter acá y me da acá el resultado 5. Es lo mismo que escribir 3 más 2. Pero este lenguaje no reconoce esta forma, que es lo que nosotros siempre usamos, sino que se tiene que escribir de esta forma. Entonces primero se pone el signo y luego los dos números que necesitamos sumar, separado de espacio. Esa es la forma como se hace una expresión, porque es un lenguaje de expresión. Esta forma que estoy haciendo acá es como intérprete. Y si yo quiero hacer como código compilado, tengo que copiar esto mismo que está acá. Me voy y creo un archivo fuente y lo coloco
lo coloco acá. Oh. Pero como esta es la parte de compilado, tengo que escribir la palabra write. Y primero tengo que abrir paréntesis. Write. Así se programa. Es bastante un poco engorroso, es como escribir, pero su ventaja es que es simple. Se dan cuenta que corto que es, pero imagínense que tienen que escribir muchas veces con paréntesis, y si se olvidan de escribir uno o dos paréntesis se van a perder. Fíjense que si yo escribo mal, automáticamente me trae mal el resultado. Que donde me equivoqué, tenía que haber dejado un espacio acá. Acá puse +3, tengo que darle un espacio. Por eso es que es bastante complicado. Entonces acá me devuelve 5. Entonces tenemos dos versiones. Uno que es un programa fuente que tiene extensión en list, y otro es este que está acá, el listener, que es entonces, que es el intérprete. Entonces el listener es el intérprete y el código compilado es con este editor de textos. Entonces tienen de dos formas para programar. Esta es una versión como de Max, porque ustedes saben que en Windows Control V es para pegar, y no me funciona pegar acá, lo tengo que pegar por aquí. Entonces es una versión de Emacs, para que se den cuenta de que sí es Emacs y no es un editor de textos como el bloc de notas o de Windows, que le puedo dar control C, control V. Tengo que darle acá edit, copiar, edit, pegar. Entonces es eso. El intérprete verifica el código fuente de un ciclo repetido, que también se denomina ciclo de lectura, evaluación, impresión, como dice acá, esto que está acá. Lee el código del programa, lo evalúa y lo imprime, e imprime los valores devueltos en el programa. Eso se refiere, esto que está hablando acá, el intérprete verifica el código fuente del ciclo repetitivo, que también se denomina ciclo de lectura, de evaluación e impresión. El código del programa lo evalúa, lo imprime los valores devueltos al programa. Se está refiriendo acá al listener, a este que está acá, que es como el modo comando. En el modo comando yo escribo y le doy enter, y él va a evaluar eso. Eso es lo que está diciendo, va a evaluar. O sea, si al decir evaluar, va a hacer el cálculo de esto y va a imprimir. Dice evalúa e imprime los valores. Entonces se ve aquí que hace la evaluación de esto del compilador. Va a compilar, sería esto, ¿verdad? Va a interpretar, mejor dicho, ¿verdad? Porque es un lenguaje interpretado. Va a interpretar esto y te va a mostrar el resultado. Y eso es lo que dice. En cuanto a la estructura en sí del lenguaje, vamos a aprender cómo es lo que él maneja. Él maneja a través de los árboles sintácticos de los lenguajes, y maneja a través de una expresión que se llama expression S. En inglés es expression S y en español es expression S, o mejor dicho, que es una expresión simbólica, que es una notación para representar una estructura de datos de tipo árbol, como ven aquí, basado en listas anidadas, porque estamos teniendo en cuenta que es un lenguaje de lista, por eso es el nombre de list, que son listas con punteros. Entonces lo maneja internamente así, pero
para nosotros es simplemente una expresión simbólica basado en listas de unidades donde cada sublista es un subárbol. Entonces, esta es nuestra lista completa, pero este es un subárbol. ¿Por qué? Porque este que multiplica acá le afecta a este 2 y le afecta a este más que tiene otros subelementos. Entonces, una lista se compone de operadores que son matemáticos, o otro operador y los operandos. En este caso primero se escribe el operador y luego los operandos. Como dice acá, es una representación de tipo árbol de una expresión S de esta forma. Entonces primero se pone el asterisco, que es la multiplicación. Luego se deja un espacio. Primero se pone este asterisco, se deja un espacio, se pone el 2. Pero se dan cuenta que este elemento que continúa acá es un subgrupo de este que está acá, por lo que hay que ponerle entre paréntesis. Es un subconjunto, entonces ponemos entre paréntesis. ¿Y qué hacemos acá? Hacemos lo mismo que estuvimos haciendo aquí. Primero ponemos el operador, que es más, y luego separado con espacio ponemos estos operandos. Ponemos el 3 espacio 4. 3 espacio 4. Entonces nos fijamos de vuelta. El signo por, dejamos un espacio, luego ponemos el número 2, pero aquí no termina, aquí es un operador, este es un operador, este es un operando, acá debería haber un operando, pero hay un operador, entonces ponemos entre paréntesis porque es otra sublista, y ahí ponemos el operador de vuelta y los dos operandos separados de espacio. Esta notación que vemos acá se llama prefija porque le antecede estos operadores a cada uno, ya sea el por o el más en este caso, y luego los operandos. Esta es una notación prefija, y como nosotros escribimos normalmente en una calculadora o a mano o en una computadora normal de cualquier otro lenguaje, es una notación prefija. Digo, es una notación infija, como dice acá, es una notación infija. Y lo que nosotros hacemos es esto: 2 por, como ven acá, 2 por, y abrimos paréntesis porque este es otro bloque, 3 más 4. Esta es la forma tradicional como nosotros mentalmente lo vemos, y es más fácil para nosotros mentalmente porque creo desde la primaria o desde que aprendimos matemática nos enseñaron en esta forma infija. 2 por, abrimos paréntesis, 3 más 4, como ven acá. Esta es la forma natural que nosotros escribimos, y es lo que aprendemos en aritmética o en álgebra. Entonces es así, pero este lenguaje utiliza esta forma que es la notación prefija. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a ver esto. Vamos a hacer primero infija y luego vamos a hacer la prefija. Si yo hago la infija, va a ser 2 más 3. 2 más 3, como viene acá, por 4, como ven aquí. 2 más 3, ponemos paréntesis porque este es un bloque, y luego multiplicamos por 4 y cerramos paréntesis. En este caso es casi lo mismo, pero invertido. Primero viene a ser 4 por 4 por 4 por 4 por, abrimos paréntesis, 2 más 3, 4 por
2 más 3. Y este es un bloque. Nosotros no tenemos problemas con la forma infija, que es este más este otro por este otro, o este por, y luego abrimos paréntesis, 2 más 3, no hay problema. A lo que a nosotros nos cuesta esta forma prefija, que viene a ser de esta forma. Primero colocamos por, y vamos a empezar por la izquierda y vamos a abrir paréntesis, y empezamos acá de vuelta, más espacio 2, 3, y nos queda de esta forma. Por, después tenemos esta, abrimos paréntesis, más, y después ponemos los operandos 2 y 3, separados espacios. Acá hay espacio y acá hay espacio separado. Y por último, este 4, con un espacio 4. Entonces se arma de esta forma. Después, esta otra. Empezamos siempre por la izquierda. Por, encontramos el 4, espacio 4. Después, abrimos paréntesis, ponemos más 2 y 3, separados con un espacio. Ahí y ahí tenemos un espacio. Y así se va armando esto. Acá tienen otro ejemplo. Si yo quiero hacer directamente, vamos a la que es prefija de esta. Ponemos por. Encontramos este primer bloque. Entonces abrimos un paréntesis, ponemos más. Luego colocamos espacio 1 y espacio 2. Más espacio 1 y espacio 2. Esta. Y luego nos queda esta otra rama del árbol. Abrimos paréntesis. Acordarse siempre que acá se deja un espacio. Se pone primero este signo menos. Tres y 4. Para mostrar esto voy a llevar a ListWord y voy a arreglar allá, porque acá siempre voy a probar en el ListWord. Acá me voy a pegar y voy a ir armando. Solo tiene que tener un espacio entre. Acá se dan cuenta que ya hay más de un espacio. No es lo mismo poner así, que es otro número, que es 12, que tener aquí. Entonces tengo que cuidar estos detalles al escribir. O si no, me va a dar error. Se dan cuenta donde voy colocando la última parte de los paréntesis, y él me va indicando dónde estoy. Este paréntesis que abro me muestra en verde el que se cierra. Este me muestra el que se cierra. Este me muestra el que se cierra. Y ahí está. Bueno, espero
que no haya cometido un error, le di enter y me tiene que calcular. Entonces el resultado de eso es menos 3. Acá se dan cuenta que suman 1 y 2 le da 3. Y nos vamos acá. Restamos esto y nos da negativo. Entonces es 3 por menos 1 y da menos 3. Así funciona este lenguaje. Daría lo mismo que si yo escribiera acá en este otro, sin problema. Es lo mismo. Solo que estoy escribiendo diferentes herramientas nomás, para que podamos ir bien. Acá hay otro ejemplo que les dejo para que ustedes hagan cómo va a ser su forma prefija y sufija. Acá les dejo otro para que puedan hacer. Y vamos a ver algunos ejemplos. Un programa simple, escribamos una expresión S para encontrar la suma de tres números, 7, 9 y 11. Para hacer esto podemos escribir lo que indica el intérprete de esta forma. Ponemos el signo más, 7, 9 y 11, y el 10 nos va a devolver 27. Si desea ejecutar el código, yo les dejo acá el enlace, y ese enlace es este que yo les pongo acá. Y ustedes le dan execute y les da 27. Entonces dentro del PDF que tienen el enlace para probar esto. Pueden cambiar si quieren con otros valores, no hay problema eso. Es para que jueguen con eso. Me van a preguntar por qué uso los signos más y vamos a sumar tres números. Para eso tenemos que irnos en un diagrama tipo árbol y les muestro. Acá me voy. Imagínense, acá tiene un operador, pero vamos a suponer que haya tres números acá y que estos de abajo no estén. Entonces vamos a tener un diagrama que va a ser 5, 7 y 10. Vamos a suponer que tenemos tres números acá, 5, 7 y 10. Entonces este va a ser un signo más acá. Entonces si fuera solamente voy a simular que estos tres números en su forma prefija e infija. En su forma infija va a ser de esta forma: 5 más 7 más 10. 5 más 7 más 10. Pero en la forma prefija, eso mismo sería así. Primero pongo el operador, que es más, y luego pongo los operandos: 5, le dejo espacio, 5, 7 y 10. Ahora se dan cuenta, esta es la forma tradicional como nosotros solemos colocar los números, y esta es la forma prefija como se coloca en el lenguaje Lisp. Entonces es ahí porque solamente pongo un solo signo aquí, y en la forma tradicional coloco aquí y aquí. Eso es para mostrarle esto que está aquí. Si yo quisiera multiplicar sería lo mismo. Voy a cambiar ahora el signo por multiplicación. Y lo que va a hacer es la multiplicación de 7 por 9 por 11. Y es eso la multiplicación de esos tres números. Inclusive puede ser más. Ahí por ejemplo. Entonces les dejo para que puedan jugar con esto, con el enlace.
Continuando, esto es otro ejemplo de cómo se arma. Esta es nuestra notación infija y esta es la transformación prefija de eso. Primero colocamos la división y luego va a multiplicar por A, que está acá como otro grupo, y por último estos paréntesis. Para armar yo les digo el secreto para armar esto es primero concentrarnos en lo que está entre paréntesis. Entonces escribimos esto que está entre paréntesis y después escribimos las otras partes. Tenemos esto ya entre paréntesis y luego multiplicamos por A. Entonces esto queda de esta forma. Y por último nos queda dividir. Entonces esa es la forma de poder armar. Primero nos vamos a lo que son paréntesis más internos y luego vamos saliendo hacia afuera. Entonces este es más interno, este es más fuera, pero este es más fuera todavía. Entonces vamos a ir armando así. Primero este interno, este está en el medio más o menos, y por último nos queda esta división, que es esta que está acá más externa. Entonces se arma de esa forma. Acá hay otro ejemplo que básicamente esto es una conversión de grados Fahrenheit a centígrados, y esta es una fórmula estándar que tiene esta forma. Acá ponen la cantidad de grados y esta es la conversión de Fahrenheit a centígrados. Entonces, si ustedes tienen esta fórmula, ¿cómo lo van a convertir al lenguaje Lisp? De la misma forma, primero hacemos este que es más interno, luego multiplicamos esto por esto, luego multiplicamos este 60 por eso, y por último este 32, y así. Tienen aquí el ejemplo. Para probarlo, la idea es que puedan entender más o menos la mecánica. Entonces esto es la mecánica. Después tenemos cómo evalúa el lenguaje Lisp internamente, cómo hace el compilador, y lo que hace el compilador son estas partes que están acá, que es la traducción del texto del programa, del objeto Lisp, que es el programa fuente, y utiliza la implementación semántica del lenguaje en términos de estos objetos para que pueda evaluar. Entonces lo que evalúa es esa expresión. Entonces todas esas expresiones la evalúa, calcula y luego te imprime. Entonces el proceso de evaluación toma los siguientes pasos, que es estándar para este lenguaje. El lector traduce la cadena de caracteres a objetos de Lisp, que son las expresiones de tipo S. El evaluador define la sintaxis de forma de Lisp que se construyen a partir de las expresiones S. Este segundo nivel de evaluación define una sintaxis que determina qué expresiones S son las que forman parte de Lisp. El evaluador funciona como una función que toma una forma de Lisp válida como argumentos y devuelve un valor, que es la impresión de S, de lo que nosotros vemos. Cuando nosotros escribimos algo, él automáticamente evalúa eso e imprime, nos muestra. Y devuelve un valor. Esta es la razón por la que ponemos la expresión de tipo Lisp entre paréntesis, porque estamos enviando expresiones como argumentos. Bueno, algo que no les dije de qué es Lisp, voy a tratar de escribir aquí.
Lisp es un lenguaje que no es procedural, como se dan cuenta, y es un lenguaje que es parecido al Prolog en su construcción, porque es un lenguaje declarativo. Pero específicamente el Lisp es un lenguaje de funciones. Eso es Lisp, es un lenguaje de funciones. Está dentro de los lenguajes declarativos por su forma de escribir, pero particularmente es un lenguaje de funciones. Para Lisp, para este lenguaje, todo lo que usa son funciones. ¿Y cómo nosotros definimos una función? Definimos así: una función, le damos un nombre y luego le damos los parámetros. Un ejemplo puede ser función suma, abrimos paréntesis y pasamos dos valores, A y B, y va a sumar A y B. Como que este lenguaje todo es funciones, por eso es que yo todo lo que escribo dentro de ese lenguaje va entre paréntesis. Ahora se entiende por qué utiliza paréntesis. Por lo que si yo escribo este signo más acá, A, B, este signo más es una función. O cuando veamos otras cosas un poco más complejas, por ejemplo print es una función. O cuando yo leo esto que está acá, este operador es una función. Entonces esta función tiene varios parámetros, y por eso, porque tiene varios parámetros, es que se maneja con paréntesis. Es lo que dice acá. Esta es la razón por la que ponemos la expresión de Lisp entre paréntesis, porque estamos enviando las expresiones como argumento. Entonces esos son los argumentos que se envían. Entonces eso así, porque es un lenguaje funcional, porque maneja funciones internamente. Pasamos todo por paréntesis. Bueno. Vamos a ver ahora una instrucción de hola mundo, que es el primer ejemplo que se puede hacer. También lo tienen aquí. No sé si eso coloqué ahí. Vamos a verlo. Sí, este es. Lo más básico de ese lenguaje es esta función write-line, y le pasamos una cadena de caracteres. Entonces cuando ejecutamos esto, va a escribir la cadena de caracteres, va a mostrar la cadena de caracteres. Hay dos funciones, hay una que se llama write. De hecho hay un montón que son como alias, crean muchos alias, pero tienen diferencias entre sus alias. Es un lenguaje realmente de muchos alias. Esta versión del Common Lisp tiene este write line. Otras versiones del Lisp no tienen write line, sino solamente tiene write. La diferencia entre write es que solamente escribe ahí, como ven aquí, y el write line le da como un enter. Entonces esa es la diferencia. Por lo menos en esta versión del Common Lisp tiene el write line. En síntesis podemos tener estos básicos que están acá. Le escribo write. Entonces ya tenemos write line y write. Después tienen otra que se llama print.
son la misma cosa. Se dan cuenta que son casi la misma cosa. Hay otro que se llama print C. Bueno, esto es para una de matemáticas ya, pero hacen la misma cosa. Hay otro que tiene así print 1. ¿Se dan cuenta? Es uno de los lenguajes con más alias que existe para hacer casi la misma cosa. Y hay otro que se escribe acá format y no sé qué cosa, acá unos simbolitos y luego se le pasa eso y hacen la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Es el lenguaje de los alias. Todos hacen casi la misma cosa. Eso es porque es un lenguaje extensible que se le agregó muchos alias. Pero básicamente esto es lo más básico que se puede hacer en el lenguaje. Bueno, dijimos que los bloques principales de los lenguajes estándares más básicos son los átomos, las listas y las cadenas. Ejemplos de ello son estos. Átomo es un número o cadena de caracteres contiguos incluyendo números y caracteres especiales. Entonces, estos son ejemplos de los átomos. Es lo más básico que pueden hacer. O sea que un átomo, en mi caso, si yo me fuera a mi compilador, un átomo es cualquier cosa como esto. Eso es un átomo, cualquier cosa. Entonces, eso es un átomo. Entonces, los átomos son números contiguos o cadenas de caracteres que son contiguos. Entonces, ven acá ejemplos de eso. Sería como una variable en un lenguaje, pero sin restricciones, porque acá pueden ser completamente números y números en muchos de los lenguajes no son variables. Y acá ven, tienen símbolos también. Entonces, es casi cualquier cosa que uno escriba en el teclado. Las listas son una secuencia de átomos o listas entre paréntesis. Esto es una lista. Una lista puede ser esto: cualquier número que deje un espacio entre paréntesis. Cualquier cosa que esté entre paréntesis con un espacio es una lista. Entonces acá ven que se forma de esta forma, también con letras. Y como es una estructura de tipo árbol, también puedo crear de esta forma. Entonces, saben que al hablar de paréntesis aquí, estamos hablando una rama de un árbol. Entonces, si me voy a un ejemplo con el que tenemos, esta es una rama, esta es otra rama, y así sucesivamente. Se dan cuenta que lo que yo escribo x sobre 11, acá, esto que está acá, x dividido 11, esto es una rama, un árbol. Acá se ve bien. X dividido 11, x dividido 11, y entre paréntesis, esto es una rama de ese subárbol. Entonces, también yo puedo crear sublistas a partir de una lista. Entonces, father, frontón, y esto pueden hacer así. Ejemplos de listas que hay. Pueden ser de números, de letras, números y letras. Esto puede ser acá una A, por ejemplo. Cuando hablamos de cadena de caracteres, ya vimos que es igual que los otros lenguajes. Tiene la comilla doble para identificar que es una cadena de caracteres. Para agregar comentarios en este lenguaje es punto y coma. Y acá tenemos un ejemplo completo. Entonces, write line, hello world, y esto sería saludando al mundo, greet the world. Y continuamos de vuelta con otro comentario. Acá le ponemos comentario
write line, I am add tutorials. Entonces, esto es una cadena de caracteres, esto es comentarios, esto es una cadena de caracteres. Esta es la función para imprimir una línea y así. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Quiero que si tienen tiempo puedan probar esto. Para eso les doy este enlace. Y estos enlaces les permite entrar aquí en cada uno de estos y probar. Vamos a ir viendo en otras clases ya más específicos. Pero la idea de esta clase es entender cómo se escribe en prefijo. Y luego, ya teniendo en cuenta que todo se escribe en prefijo, vamos a ir haciendo pequeños ejercicios. Bueno, ya está ahí entonces la clase de hoy. Yo ya les subí una clase que es parecida a esta. Entonces casi tienen la misma explicación. Y esta vuelvo a subir cuando termine de subir al Drive. Y nos encontramos entonces la próxima semana.